Hoy vamos a ver el proceso económico coactivo. Antes de darle la clase, estuve desde la semana pasada buscando el material de este proceso económico coactivo y hoy precisamente encontré un tutorial de un licenciado que da clases para examen privado. Lo voy a bajar y a los que les interesa me mandan a pedir el link y lo escuchan. Él prepara a gente para material de las fases para estudiar y me gustó cómo expone, cómo expuso el proceso económico coactivo tributario, porque yo siempre insisto con ustedes que están en el 10º semestre, que bendito sea Dios ya van de salida, entonces ustedes saben que hay deben de conocer que hay dos procesos económicos coactivos, el proceso económico coactivo común y el proceso económico coactivo tributario. El proceso económico común es el que regularmente ustedes han visto y su trámite lo llevan en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y en el proceso económico coactivo tributario, y espero si tienen ahí su ley, yo voy a necesitar que tengan a la mano su código tributario porque vamos a ir señalando si a ustedes les interesan los pasos para hacer el procedimiento económico coactivo tributario, el cual está desarrollado en el código tributario en el artículo 174. Entonces yo sí voy a querer que tengan a la mano su código tributario y su Constitución Política de la República para que llevamos de la mano, y si ustedes tienen ahí entre sus cosas rotulador verde, amarillo y anaranjado para que les ayuden y podamos ir señalando verde con los títulos, amarillo lo más importante y anaranjado los plazos. Lick, viera que yo manejo mis colores con diferente forma, pero bueno, no importa, es que a mí así me enseñaron a Mayrani, pero si usted señala los plazos con otro color y a usted así los identifica, o ustedes tienen colores diferentes para plazo, para lo más importante y para los títulos, está bien. La cosa es de que en el mismo código vayamos señalando el trámite y a ustedes se les haga más fácil, y así, como decía este señor, este licenciado, cuando estén repasando para su fase pública, pues digan, la licenciada Yesenia ya no lo señaló en el código, ya está en el código, entonces iba a ser un poco más fácil que ustedes lo puedan interpretar y decírselo en 3 minutos al examinador cuál es el procedimiento. Pero en sí, el proceso económico coactivo en materia tributaria es un juicio para cobrarle a los contribuyentes o a empresas que tengan una deuda con la SAT. Pero este señor decía, y ustedes también tómanlo muy en cuenta, que durante un examen privado no digamos SAT, digamos la Superintendencia de Administración Tributaria o bien la Administración Tributaria. Entonces, estos juicios se dan cuando ya hay un título ejecutivo emitido por la Superintendencia de Administración Tributaria y poder hacer efectivo ese cumplimiento para que se pague. Aquí hay unas generalidades, vamos a ver unas definiciones, la jurisdicción que tienen para conocer, y luego nos vamos a ir para ir señalando el proceso en el código. Por ejemplo, aquí dice que el Estado desarrolla... Licenciada. ¿Demanda? Rita me habla. Licenciada, disculpe, usted mencionó un artículo. El artículo... Usted... No se escucha. El Código Tributario dije que era el artículo 174. Gracias, Ligda. Va.
A Mayrani, ayúdeme a leer esa diapositiva si me hace favor. Está bien, Lic. El proceso económico coactivo. Generalidades. El Estado desarrolla una actividad que se le denomina financiera y a través de esta adquiere los medios necesarios para la existencia, sostenimiento y el cumplimiento de la finalidad que se propone a través de sus órganos administrativos. A este respecto, Fraga establece que el sostenimiento de la organización y funcionamiento del Estado implica necesariamente gastos que éste debe atender, procurándose los recursos pecuniarios indispensables. Esto lo recauda el Estado a través de la actividad tributaria, que no es más que el impuesto que los ciudadanos están obligados a hacer efectivo por mandato legal. Gracias. Siga leyendo esta otra, Mayrani. De esta forma, dice García Oviedo que la acción recaudadora comprende dos periodos, voluntario y ejecutivo. Es el primero, la realización de los créditos se efectúa sin medida coactiva alguna dentro de los plazos reglamentarios. El segundo, que se inicia con la correspondiente diligencia de apremio. El cobro se obtiene coactivamente, llegándose en su caso al embargo y adjudicación de bienes del deudor. En cuanto a los periodos en que se divide la acción recaudadora, como antes se dijo, tenemos un periodo voluntario, que es el simple requerimiento que la administración tributaria le hace al contribuyente en la vía administrativa. Y este último hace efectivo al pago de los requeridos sin ningún inconveniente. Ahora bien, el periodo ejecutivo consiste en el requerimiento de pago que se hace la Superintendencia de Administración Tributaria al contribuyente, pero en la vía judicial, ya que dicho sujeto pasivo de la obligación tributaria se negó en la vía administrativa para hacer efectivo el pago de lo requerido. Ahí está. Está claro ahí, siento yo que está claro en la diapositiva que el voluntario es nosotros pagamos sin coacción. Ya el ejecutivo es de que sabemos que tenemos que pagar el impuesto, que la SAT emitió una resolución de cobro, el cual la tenemos que hacer, entonces no lo hacemos, entonces ya nos vamos a la vía judicial o a un proceso económico coactivo a través de que tenemos que tener un título ejecutivo para adjuntarlo a la demanda, por eso es voluntario y ejecutivo. Definiciones del proceso económico coactivo. Es el medio por el cual el Estado cobra adeudos que los particulares tienen con este, los que deben de ser líquidos, exigibles, de plazo vencido y preestablecidos legalmente a favor de la administración pública. Nuestra legislación al respecto establece, si me hacen favor de irse al artículo 171 del Código Tributario, el cual dice que es el procedimiento económico coactivo, es un medio por el cual se cobra en forma ejecutiva a los adeudos tributarios. Y dice que esa es la definición que tiene el Código Tributario, que es un proceso económico, que es un medio por el cual se cobra en forma ejecutiva a los adeudos tributarios. Este también dice que es un proceso de ejecución por el cual el Estado cobra adeudos que los particulares tienen con este, lo que deben de ser líquidos, exigibles, de plazo vencido y preestablecidos legalmente a favor de la administración pública. Yo no sé si ustedes tienen, yo estaba buscando hoy mi ley del Tribunal de Cuentas, pero me hacen favor de buscar su artículo 45 y ahí establece ese, pero el Tribunal de Cuentas es el de común, el procedimiento común, que es de una deuda aparte, no del procedimiento tributario que está regulado en el Código Tributario. Este es el procedimiento común que su fundamento legal está en el artículo 45 de la Ley de Tribunales de Cuentas. Aquí hay otras definiciones que dice que el procedimiento económico coactivo es un proceso engorroso que la administración pública debe de soportar para obtener el pago de las deudas de clientes morosos y deudores. O sea que definitivamente
Este procedimiento se utiliza para cobrarnos a los clientes que debemos, le debemos a la SAT, que somos deudores de algún procedimiento o de una obligación tributaria del impuesto sobre la renta, del IVA. Entonces, a través de eso se hace el proceso económico coactivo. Pero, patojos, yo quiero que esté claro y no sé si ustedes están preguntando por qué llegamos al proceso económico coactivo. A alguien de ustedes, yo ya voy a tener un poco de tiempo porque yo a las 7:25 quiero ir terminando con ustedes porque tengo el otro periodo, pero yo quisiera que ustedes me dijeran por qué llegamos al proceso o qué idea tienen, por qué llegamos al proceso económico coactivo. Diga, William. Pues yo siento que primero pasamos el proceso administrativo. Puedo interponer recursos y todo. Ya cuando ya se conoce un contencioso tributario, queda una como sentencia. Entonces ya con esa sentencia ya le sirve a la SAT o bien al particular como título ejecutivo para hacer su cobro a través de un económico coactivo. Exacto. ¿Y sabe qué? Sobre el parcial tiene 28 y yo le regalo 2 puntos, el del final. Ya no le voy a hacer sobre 30, sino que usted ya tiene 2 más extra sobre ese, güey. Excelente. Esa es la respuesta exacta. Dice aquí este señor que coincide en definir que el proceso económico coactivo como conjunto de medios, actos y facultades que tiene el Estado a través de sus órganos administrativos por medio de los cuales cobra de forma coactiva a los particulares o contribuyentes que no han cumplido con su obligación, por lo que este procedimiento tiene como fin el cumplimiento de las deudas para percibir recursos a favor del Estado. Otras definiciones que dice que el autor Calderón agrega a la definición antes descrita ciertas características que son importantes. Es un medio por el cual el Estado cobra sus adeudos que los particulares tienen con que los debe de ser líquidos, exigibles, de plazo vencido y preestablecidos legalmente a favor de la administración pública. También otra de que es un proceso económico coactivo tributario, manifestando que en caso que el contribuyente no realice el pago voluntario de la obligación, la administración tributaria le impone ciertas medidas coercitivas como multas, intereses, recargos. Sin embargo, aún persiste la obligación tributaria. La legislación guatemalteca prevé procedimiento judicial para coaccionar al contribuyente que cumpla con la obligación. Dicho procedimiento se denomina proceso económico coactivo. Por su parte, los autores Delgadillo, Gutiérrez, Adolfo Arrioja, Vizcaíno coinciden en que el proceso económico coactivo es la acción que tiene el fisco contra un contribuyente que no ha cumplido obligaciones que han vencido y son exigibles con el objeto de hacer efectivo el importe y los accesorios mediante la fuerza coactiva del Estado a través de embargo y remate de bienes para cancelar el pago total de la deuda. Su naturaleza jurídica del procedimiento económico coactivo se puede establecer que se trata de una ejecución especial, en donde el Estado, a través de los órganos administrativos, siempre es la parte actora, contra existencia de un título ejecutivo que persigue el cumplimiento de una obligación particular a favor del Estado. El objeto del proceso económico coactivo, según la doctrina y la legislación guatemalteca, siendo el objeto la razón de ser del proceso de tal cuenta, el objeto principal del proceso antes mencionado es que el Estado de Guatemala cuente con una herramienta judicial con fuerza coactiva para recuperar los adeudos que no han hecho efectivos los contribuyentes y que son necesarios para el sostenimiento del Estado. Por su parte, Héctor Villegas manifiesta que la ejecución fiscal tiene por objeto la rápida obtención de las deudas tributarias que los contribuyentes no han hecho efectivas hacia el Estado a través de un procedimiento ejecutivo especial contemplado en la legislación tributaria.
El objeto de cobro coactivo es la obtención del gasto público para que el Estado pueda satisfacer las necesidades públicas y por ende su existencia. En su parte conducente, la legislación guatemalteca en su artículo 98 del Código Tributario establece ciertas atribuciones a la administración tributaria con el objeto de poder cumplir su función, que son las siguientes. Exigirá que liquiden y paguen los tributos, intereses, recargos, multas que proceden. Asimismo, exigirá a los contribuyentes responsables que proporcionen los elementos que constituyen la base imponible para la correcta determinación de la obligación tributaria. Requerir el pago y recaudar de los contribuyentes irresponsables el tributo adeudado, sus intereses y corresponden los recargos y multas. En el artículo precedente se puede determinar que la administración tributaria es la responsable de exigir el cobro de los tributos adeudados al Estado, de tal cuenta que dicha entidad es la responsable de promover el procedimiento ejecutivo cumpliendo con sus atribuciones y hacer efectivo el objeto del proceso. Características del proceso económico. Según Calderón, las características más importantes del proceso económico son las siguientes. El juicio económico coactivo es un proceso de ejecución. Persigue el cumplimiento de una obligación. ¿Por qué es un proceso? ¿Cuál es la diferencia entre un proceso de conocimiento y un proceso de ejecución? Porque acuérdense que el proceso de contencioso administrativo es un proceso de conocimiento y este proceso económico es un proceso de ejecución. ¿Quién de ustedes me dice cuál es la diferencia entre un proceso de conocimiento y cuál es la diferencia entre un proceso de ejecución? Si alguien se quiere ganar sus puntos. Y si no, pues si quiere seguir William, gánese 2 más o 3 más, ya si el parcial ya solo es sobre 25. Licenciada, buenas Dígame noches. bien. Porque mire, así Buenas como el Tribunal de Cuentas es el que Ujú. conoce el proceso económico coactivo, ¿verdad? Exacto, sí. Y que el proceso ejecutivo, Ujú. hay un título ejecutivo, obviamente. Ajá, para valga la redundancia, sí. Ajá. Esa es su diferencia. Usted hace que, está diciendo que el ejecutivo es porque hay un título ejecutivo, pero algo más bien, al menos solo va. Ese Y es ejecutivo, pero ¿y el de conocimiento, Vivi? que hay otras etapas. Va, que hay otras etapas, va. Mire, pues, Vivi, yo le voy a dar un punto porque está ahí, me lo reclama y me lo exige. Mi licenciada me dio un punto. No sé si lo quiere de su exposición o para su examen final. En el que sea, usted ponga. Va, está bueno, Vivi, gracias. Diga, Mayrani. Solo para apoyar un poquito a Vivi, pues Diga. como dijo la licenciada, de que el otro pues es de conocimiento, es porque ahí se conoce el porqué de la situación, el porqué del problema donde se va a dictar la sentencia, mientras que en el procedimiento económico coactivo se va a ejecutar por medio del título, ya sea por las deudas tributarias, ¿verdad, licenciada? Que es ahí donde se va a llevar el procedimiento económico coactivo para ejecutar. Va, le voy a dar 2 puntos a Mayrani. Está bien. Solo que yo voy a agregar algo a lo que usted dijo y a lo que dijo Vivi, que en el es de conocimiento. ¿Qué manda? Licenciada, yo la Diga. única diferencia, bueno, la más notoria que percibo es que en uno hay sentencia y en el otro no. Sí, también puede ser eso. Pero la real diferencia es que en el de conocimiento tenemos un derecho que lo estamos haciendo valer en la vía administrativa a través de los recursos, hacemos el proceso de lo contencioso administrativo y es de conocimiento porque estamos haciendo valer nuestro derecho que nos está afectando. Ya en el ejecutivo es de que se va a ejecutar
todo ese procedimiento y se va a hacer valer nuestro derecho que hemos estado peleando, que hemos estado impugnando a través de los recursos en la vía administrativa. Por eso es de conocimiento, porque plasma un derecho que estamos peleando. Ejecutivo, porque lo vamos a ejecutar este derecho que ya peleamos en la vía administrativa. Diga, William. Yo creo que ya todos los compañeros estamos familiarizados con esos términos porque en civil está el juicio ejecutivo o ejecutivo común, como ya todos lo conocemos, y la vía de apremio, que en este caso el económico coactivo sería como el de la vía de apremio. Así merito. Va. Entonces aquí dice que las características es un proceso de ejecución, persigue el cumplimiento de una obligación o de un adeudo o de los particulares como sujeto activo de los impuestos, arbitrios, tasas y contribuciones. La parte actora siempre van a ser los órganos administrativos en general. Las pretensiones de la administración pública son de carácter coactivo, es decir, por la fuerza, o sea, se ejerce a través de la fuerza porque ya no lo hicimos voluntario, nos afectó la resolución, se emitió una resolución que nos llevó al proceso de lo contencioso administrativo, no la ejecutamos, entonces a través del económico coactivo, la SAT va a hacer que nosotros la ejecutemos y le paguemos. ¿Por qué, patojos? Porque va a pedir el embargo de nuestros bienes. Entonces, por eso, y eso es de forma coactiva, nos está forzando que sabemos de que si no vamos a pagar, la SAT nos va a quitar nuestra casa y la va a sacar a remate y la va a vender y nos vamos a quedar en la calle. Entonces, es de una forma coactiva este proceso económico. A diferencia del doctrinario antes citado del tratadista Santiago León manifiesta que por su naturaleza, sui generis, el proceso económico coactivo de carácter tributario regulado en la legislación guatemalteca posee ciertas características propias como, ahí me hizo falta una, y vamos al artículo 171. En su segundo párrafo dice que las características del económico coactivo es de brevedad, oficiosidad, ¿y cuál me hizo falta ahí? Especialidad. Especialidad. Va. Entonces, esas tres son características especiales. ¿Y qué van a decir ustedes cuando los estén examinando? Miren, díganme las características del proceso económico coactivo tributario. Sí, licenciado, mire, están fundamentadas, están en el artículo 171 del Código Tributario y sus características son de brevedad y oficiosidad y especialidad. Y miren, brevedad porque quiere decir que el proceso lo tenemos que hacer de una manera breve, sencilla, que aceleremos el proceso, de oficiosidad porque la administración tributaria lo va a exigir de oficio, y de especialidad. ¿Por qué? Porque es de única instancia y materia especializada que va a conocer el tribunal de lo contencioso administrativo, donde va a dictar sentencia de la resolución emitida, donde nosotros tenemos que hacer el pago de la resolución que ya emitieron. Correcto, ya se ganó sus puntos y va a decir el licenciado, si sabe. Los autores Santiago de León y Castillo González definen la brevedad como la característica que se le atribuye a un proceso rápido, basado en normas sencillas, sin trámites que alarguen el proceso, basado en un procedimiento antiformalista. En la legislación guatemalteca esta característica se encuentra plasmada en el artículo 64 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que en su parte conducente el carácter perentorio e improrrogable de los plazos y que además obliga al juez a dictar la resolución sin necesidad de gestión alguna. ¿Qué significa? Que los plazos no pueden ser perentorios e improrrogables. Porque ya están estipulados en el Código Tributario, licenciado. Que ya están estipulados y que además de eso no podemos decir,
es de 10 días, démosles 15 días, démosles 20. No, es como dice usted, ya están establecidos y los tienen que respetar sin alargarlos, porque acuérdense que hay procesos que pueden ser plazos prorrogables por la razón de la distancia. Entonces, aquí no. Dicen 5 días y en 5 días tienen que hacer la audiencia, presentar pruebas sin alargarlos ni excederse más de lo que está establecido. ¿Para qué? Para que el proceso sea breve. Al respecto, el autor Castillo González manifiesta que oficiosidad significa procesado impulso de oficio por el tribunal. Rosiñol, Vidal y Ortiz agrega otra explicación importante en cuanto a esta característica, afirmando que el proceso económico coactivo debe ser impulsado de oficio y por lo tanto no admite la caducidad de instancia por abandono de la parte actora y tampoco prevé el desistimiento por parte de la misma. ¿Qué es caducidad de instancia? ¿Qué significa la caducidad de la instancia? Que ya no hay otra instancia por conocer, es la única. Es la única. Muy bien, Amairani. Llevamos 3 puntos, Amairani. Gracias. En ese sentido, el tratadista Santiago de León manifiesta que es especialidad. Este proceso de ejecución es eminente exclusivo para los tributos y su finalidad es de promover, ejecutar las acciones administrativas y judiciales que sean necesarias para cobrar a los contribuyentes y responsables los tributos que adeudan sus intereses y le corresponden recargos y multas. En el doctrinario Rodríguez es del criterio que la propia estructura del juicio ejecutiva derivada de reglas propias es la que confiere especificidad a su naturaleza. La especialidad importa la existencia de normas particulares que deben ser respetadas al analizar el juicio en sí mismo. Sujetos procesales en el juicio económico coactivo. Por su parte, Monterrosa Velázquez es del criterio que para la existencia del proceso económico coactivo se requiere de elementos esenciales, los cuales son existencia de una deuda que no ha sido cancelada por el contribuyente en la forma que establece la ley y que dicha deuda se encuentre reconocida en un título ejecutivo y que exista una parte acreedora de dicha deuda que tiene legitimidad para reclamar en un proceso de ejecución. En el proceso económico coactivo, si no hay un título ejecutivo, si no hay una deuda exigible, no se puede realizar el proceso económico coactivo. Para los autores, Osorio, Mario Gordillo, Galindo coinciden en definir como parte un sujeto, individuo, persona, tanto física como jurídica, que interviene en un proceso o litigio, en lucha de un derecho, ya sea como parte activa, también denominada demandante, acusador, quien es la que pide la actuación de la ley con intervención del órgano jurisdiccional. Y por otro lado, el sujeto pasivo, frente a quien se reclama un derecho, llamado también demandado acusado. Parte activa en el proceso económico coactivo. Al respecto, Trucho Granados indica que el sujeto activo es el Estado u otro ente que tenga facultades tributarias que exige tributos por el ejercicio de poderes soberanos, los cuales han sido cedidos a través de un pacto social. Aquí es la Superintendencia de Administración Tributaria, es el sujeto activo, en el cual el Estado deposita, le ha dado el poder, la ha investido para que ella sea la encargada de, además de distribuir los impuestos, de hacerlas que sean en forma exigible el cobro, ya sea de forma voluntaria o a la vez en una forma ejecutiva
pero que tienen que pagar sus impuestos los contribuyentes o los ciudadanos, lo tienen que hacer. Y la responsable de esta, y en la cual está el mandato, el Estado se la ha dado, es a la SAT. La legislación guatemalteca se pronuncia al respecto en el artículo 17 del Código Tributario, por lo que define al sujeto activo como sujeto activo de la obligación tributaria, que es el Estado o el ente público acreedor del tributo. Se puede establecer que la parte activa dentro del procedimiento económico coactivo siempre va a ser el Estado. Patojo, yo no estoy grabando la clase, ¿verdad? ¿O bien? Bien. Bien, licenciada. Entonces sí. Se puede establecer que la parte activa dentro del procedimiento económico activo siempre va a ser el Estado, a través de su órgano competente, que para el caso de Guatemala es la SAT, quien es el ente encargado de recaudar los tributos de los contribuyentes. Sujeto pasivo. De parte de lo que manifiesta Osorio como sujeto pasivo, quien lo conceptualiza como aquel que contra el que se dirige una demanda en lo procesal y que de no acceder a ella adquiere carácter definitivo en la contestación de la demanda. Por supuesto, es la parte contrapuesta al demandante. Es importante indicar que el sujeto pasivo no necesariamente debe ser la persona que contrajo la obligación como contribuyente, es decir, el principal obligado, sino que según la ley puede ser algún responsable del pago, como lo son los fiduciarios, el gestor, el copropietario, el socio, el albacea, el administrador, herederos, personas quienes están inscritos ante la SAT. O sea, miren, no solo el contribuyente es una persona individual, pueden ser el gestor, el copropietario, el albacea, los herederos, las personas que estén inscritos legalmente en la SAT, y esos son los sujetos pasivos y son solidariamente responsables de la obligación que contrajo el principal, siempre que se apliquen los principios de equidad y justicia tributaria, evitando así que pueda existir la doble tributación. Título ejecutivo dentro del procedimiento económico coactivo. Esto sí me interesa que vayamos al artículo 172 del Código Tributario. Y aquí hay 3 especiales que yo sí quiero que ustedes le pongan énfasis. Son 6, pero el primero que ustedes y tienen que estar pendientes de esto y se los tienen que saber, certificación o copia legalizada administrativa del fallo o de la resolución que determine el tributo, intereses, recargos, multas y adeudos con carácter definitivo. 2, contrato o convenio en que conste la obligación tributaria que debe cobrarse. 3, certificación del reconocimiento de la obligación tributaria hecha por el contribuyente o responsable ante la autoridad o funcionario competente. Están los otros 4, póliza, certificación, otros, pero los 3 importantes son certificación, copia legalizada administrativo del fallo o de la resolución. Por ejemplo, del fallo. Es que ya nos dieron la sentencia, o sea, ya nos ejecutaron cuánto es lo que vamos a pagar. Puede ser que la SAT nos haya dicho que son 500,000 que le debemos y fue un fallo de un reajuste del IVA. Ese es un fallo que ya no lo dio. La resolución fue que hicimos el trámite del recurso de revocatoria, de reposición y nos dieron la resolución de cuánto teníamos que pagar. Y ustedes se acuerdan que eso es en original y está en el expediente de la SAT. ¿Qué nos van a dar a nosotros? Nuestra certificación del fallo, de la resolución. Porque acuérdense que, por ejemplo, en el fallo está la cantidad.
En la resolución están los intereses, los recargos y las multas que por tener 500, por ejemplo, teníamos 200,000, pero se nos pasaron, fueron pasando los años. Entonces, ¿qué hizo la SAT? Nos cobró intereses, nos cobró recargos y nos cobró multas. Entonces, vamos a tener, porque no es lo mismo fallo que resolución. El fallo es que ya nos notificaron de la sentencia y la resolución también nos notificaron, pero fue de un recurso de revocatoria, de un recurso de reposición y del proceso de lo contencioso administrativo, donde nos recargaron los intereses. Contrato o convenio puede ser que nosotros debíamos la cantidad y hicimos un contrato con la SAT y asimismo incumplimos ese contrato, por eso también es un título ejecutivo. Yo sé que no es de derecho tributario, pero por ejemplo ahorita, en este dorado tiempo, yo voy con usted a Mayrani y le digo que me preste 100,000 quetzales, no, mucho, ¿verdad, Mayrani? Deme 10,000 y no le llevo nada, solo de palabra, pero usted poco me conoce, me va a dar los 10,000 así por así. No, ¿Qué me va a exigir? que vayamos ante un notario a hacer un contrato. Un contrato o que yo le dé una garantía y le especifique. ¿Por qué? Porque si yo no lo pago, usted ya tiene un título ejecutivo para irse a la vía de apremio y hacerme un juicio en la vía ejecutiva en el juzgado de primera instancia del ramo civil en Jalapa. Pero para eso es que ustedes están estudiando derecho, porque si ahorita le dice a Zulma, su papá, fíjate, mija, que vino un señor y dice que le preste 5,000 quetzales, ¿vos qué decís? Yo le apuesto que usted, Zulma, ahorita le dice que no y que mejor vayan y que vayan con un notario y que hagan un contrato o bien una escritura de contrato de promesa de venta. ¿Por qué? Porque ya lo saben, porque tienen conocimientos, están estudiando, entonces para eso es que estudian y después por eso sus consultas son pagadas, porque así como va al médico y le vamos a decir que nos duele la cabeza, él nos va a dar el medicamento y también nos lo puede cobrar. Igual cuando ustedes vayan a alguien, un suplente, igual solo les llegue a consultar, cobren. Además de eso, van a cobrar la consulta más el trámite que van a hacer. Igual el certificado de reconocimiento de la obligación tributaria hecha por el contribuyente. Nosotros tenemos la obligación, ya teníamos reconocido qué era que debíamos del IVA, qué era lo que debíamos del impuesto sobre la renta y tenemos un formulario emitido por la SAT. Entonces también eso contribuye un título ejecutivo exigible para que le sirva a la SAT para podernos exigir a nosotros ese adeudo, ese cobro que tenemos y si no. Y algo bien importante que ustedes también tienen que saber, patojos, el juez lo primerito que va a hacer es ver la demanda y calificarle. Y además de eso, ver el título ejecutivo, así. La demanda viene hecha a Mayrani. ¿Y quién tiene el título ejecutivo? A Mayrani. ¿Cuánto debe? Tanto. Y ahí dice en la demanda y en el título ejecutivo. ¿Y qué pasa? Va a calificar la demanda y el título ejecutivo y así mismo ahí va a requerir el requerimiento y el despacho para que sea embargable. ¿Por qué? Porque ya calificó la demanda y el título ejecutivo, que pueden ser estos 6, pero los que más se dan son el 1, el 2 y el 3. Es los que más emite la SAT. Licenciada, Diga. aquí hay algo bien interesante. El título ejecutivo también tiene que tener requisitos y eso lo podemos encontrar en el artículo 173. Ahí está. Ahí nos indica los requisitos. Ahí está. Los requisitos para poder realizar el título ejecutivo. Y ahí dice el lugar y fecha de la emisión, nombres y apellidos completos del obligado, razón social o denominación del deudor, importe del crédito líquido y exigible, domicilio fiscal, indicación precisa del concepto del crédito, especificación en su caso del tributo, nombres y apellidos, firma del funcionario que emitió el documento,
y la indicación del cargo que ejerce, aunque se emitió mediante sistema computarizado, porque ahora todo eso pues es digital, sello y de la oficina administrativa. Jurisdicción y competencia en cuanto al procedimiento económico coactivo. Rosillol, Vidal y Ortiz explica que el proceso económico coactivo es un proceso judicial de jurisdicción privativa y en consecuencia el ejercicio del mismo compete únicamente a los funcionarios judiciales que la ley determina, con exclusión por consiguiente de los tribunales ordinarios. En este sentido, ambos procesos, tanto general como tributario, son conocidos en primera instancia por juzgados denominados juzgado de lo económico coactivo en la ciudad de Guatemala y por juzgados de primera instancia en los departamentos, mientras en segunda instancia son conocidos por juzgados de tribunal de segunda instancia de cuentas. En el mismo sentido, los autores Calderón y Monterroso Velázquez coinciden en manifestar que la jurisdicción y competencia en cuanto a la materia económica coactiva es asignada según cada instancia, por lo que para la primera instancia le corresponde a los juzgados de primera instancia y la segunda instancia le corresponde a los tribunales de cuentas. El Código Tributario indica que en el competente para conocer la segunda instancia es el Tribunal de Cuentas y para el efecto en el artículo 184 del Código Tributario. Diga, William. Licenciada, tengo una duda. Diga. Tal vez la pudiéramos despejar hoy, si no, otro día. Diga. O sea que la primera instancia la conocen juzgados de lo económico coactivo, pero está integrado a algún, digamos, algún otro tribunal. Por ejemplo, está el Tribunal de Familia, Trabajo y Previsión Social, ¿va? Pero si es a un juzgado de primera instancia de estos, o hay algunos específicamente solo para económico coactivo. Ahora, la segunda instancia sí la conoce el Tribunal de Cuentas o algo así. Y miren lo que dice este último párrafo. En la práctica, las demandas de los procesos económicos coactivos se presentan instintivamente al juez de lo económico coactivo. La omisión del Código Tributario permite a jueces comunes, no especializados, conozcan asuntos tributarios, propiciando que los jueces hagan valer criterios de derecho civil, ignorando los criterios del derecho administrativo y de derecho tributario. Ahorita voy a responder su pregunta porque aquí está, miren, la omisión antes descrita por el autor Castillo González es lo que la ley reconoce como laguna legal, ya que siendo el Código Tributario la ley que regula la materia debería ser la misma la que determine la competencia para dichos asuntos, para no asignar competencias de asuntos especiales a jueces que no son especializados en la materia. Entonces, aquí nosotros tenemos una laguna legal, porque si presentamos un proceso si la SAT, por ejemplo, en Jalapa, va a presentar al juzgado de primera instancia del ramo civil, y ahí son de familia, lo que usted dice, y no son jueces especializados en materia tributaria. Entonces, ¿qué hacen los jueces de primera instancia? Lo que hacen es afirmar lo que dio la SAT en estarnos dando la multa, los recargos de interés. Entonces, ¿qué pasa? Lo mandan a segunda instancia para que lo conozca el Tribunal de Cuentas y ahí ya son jueces especializados en materia tributaria para que nos hagan líquida y exigible que hagamos el pago. Diga, William. O sea que si en este momento yo quisiera iniciar un económico coactivo porque me deben un crédito fiscal, como uno no se puede brincar las instancias, tendría que ir al juez de trabajo, previsión social y de familia a Jalapa. Y luego de ahí, si no resuelven o no resuelven de la forma que yo creo, tendría que apelarlo en segunda instancia en el Tribunal de Cuentas. Exacto. Y mire pues, William, y acuérdese que es la SAT la que está presentando esos juicios
al tribunal, al juzgado de primera instancia del ramo civil en Jalapa. Diga, Mayra. Pero en Jalapa sí hay un juzgado que se llama Juzgado de lo Económico Coactivo. Pero no está, pero es juzgado de primera instancia. Ah, eso sí no le podría decir, Ah, pero sí he sí, visto pero, que dice digamos que Juzgado de lo entonces- Económico Coactivo. Ujú. Entonces, pero ahí sí hay no un- se sí hay un conocería, juzgado sería especial. en el de primera Bien sería instancia en que se ese. conocería, Bien Bien, sería mire en pues. ese, porque si es un ¿verdad? si es un juzgado especial de lo económico coactivo, esa sería la primera Ajá. instancia. Esa es la primera instancia, solo que la laguna legal aquí, que no son jueces especializados en materia tributaria. En cambio, los de segunda instancia sí son especializados. Y por eso es que dice aquí, alguien me decía hoy, fíjese, Ligda, que en el semestre, o sea, los del semestre que vienen atrás de ustedes, como que no, serían que octavo, ustedes están en el décimo, los que entraron desde 2018, en el 2020. Alguien les pidió una iniciativa de ley. Yo les decía que, por ejemplo, con esto que he estado viendo tanto en administrativo como en tributario, si ustedes se dan cuenta, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, su fundamento legal y constitucional está en la Constitución en el artículo 221, pero lo constituye la Corte Suprema de Justicia cuando se van a conocer procesos de lo contencioso administrativo y son de única instancia y no están permanentes, por ejemplo, como el juzgado de primera instancia civil, el penal, que son juzgados que ya es ley de familia que están establecidos. En cambio aquí, para poder conocer, se tienen que formar, o la Corte Suprema junto con la ley del organismo judicial tienen que formar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y además, por ejemplo, una ley específica que regule el proceso de lo contencioso tributario no existe. ¿Cuáles son sus leyes supletorias para que se pueda conocer y realizar el procedimiento del procedimiento contencioso administrativo tributario? ¿Cuál es la ley para que se regule el proceso económico coactivo tributario? Patojos, ¿cuáles son sus leyes supletorias? El código, Licenciada, para el proceso contencioso administrativo es la ley de contencioso administrativo. Ajá. Y para esta que estamos viendo es la ley de cuentas, porque en el artículo 52 de esa ley establece que los jueces de primera instancia departamentales serán jueces en material económico coactivo. Cumplirán sus funciones como jueces privativos en materia económico coactiva con base en el expediente respectivo que les remitirá el Tribunal de Cuentas. Y usted tiene la ley del Tribunal de Cuentas, Mari. Muy bien, Mari. 2 puntos, Mari. Y además, dígame, Damaris, porque yo quería que usted me iba a hablar. ¿Qué otra ley le hizo falta a Mari? el Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. ¿Qué otra? Las leyes como la ley del IVA, todas esas que son aplicables a la materia tributaria. Por la ley del Código Procesal Civil y Mercantil le voy a dar un punto, Damaris, aquí los estoy apuntando, ya me acuerdo. Pero está la ley del organismo judicial también. La ley del organismo judicial, el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley de lo contencioso administrativo, son leyes supletorias que lo dicen y están fundamentadas en el artículo 81 del Código Tributario, que dice: en lo que contrarien las disposiciones de este código y en todo lo no previsto en esta sección, se aplicarán las normas del Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Nos vamos a quedar aquí y el jueves vamos a señalar todo el procedimiento de lo contencioso económico coactivo en el Código Tributario, para que así terminemos con lo que yo les voy a dar y el jueves les resuelvo qué voy a hacer yo, si seguimos como estábamos o bien yo voto las exposiciones y yo hago mi propio material. Entonces, el jueves seguimos y platicamos y que descansen, porque yo creo que ustedes ya
ya no tienen clases, en cambio yo sigo en clases. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz Feliz noche, noche. Lida. Feliz noche, Lida. Feliz noche. Profesionales y experiencia obtenida. Yo veo que Por sí lo tengo que- clase. Ay, Oye, Agustín, le voy a jalar las Oye. orejas.